Y como le decía, quería comentarles un poquito la historia de esos tiempos, de lo que pasaba en Roma. En el año 64, después de Cristo, dicen que un gran fuego había estallado en la ciudad de Roma. Y en muy poco tiempo la ciudad había quedado envuelta en llamas y cientos de edificios públicos quedaron reducidos a nada. Miles de casas habían sido destruidas por el incendio y la mayoría de los habitantes se quedaron sin hogar. Muchos historiadores cuentan que habían llegado a la conclusión de que este incendio había sido provocado por el emperador Nerón para destruir los edificios viejos y destartalados que había en Roma y dejar así espacio disponible para poder él levantar sus palacios de mármol y otros monumentos a su nombre. Como la gente estaba furiosa y a punto de comenzar una revolución, Nerón aprovechó esta situación para echarle la culpa a un grupo de personas. ¿Y quién era este grupo de personas? Los cristianos. Cuando Nerón le echó la culpa, los romanos le creyeron y con el apoyo de la gente, el emperador comenzó una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Dicen que algunos de los cristianos fueron sumergidos en brea, otros fueron quemados vivos y usados como antorchas para iluminar los jardines de los palacios del emperador. A otros le amarraban a los carros de combate y los arrastraban por las calles de Roma. Otros fueron tirados a los leones. Y así Nerón usó una y mil formas para explotar su odio satánico contra los cristianos. Esta época de terrible persecución hacia los cristianos de Roma es el contexto de esta primera carta del apóstol Pedro. Y antes de empezar con esta prédica y antes de leer este pasaje de la Escritura, quiero que me acompañen a orar. Ahí en donde están, por favor, inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las dificultades y sufrimientos que podamos estar pasando, Señor, tú siempre estás con nosotros, tú nos fortaleces, tú iluminas nuestro camino, tú nos das gracias, Señor, para las pruebas y sobre todo, Señor, tu amor nunca se acaba. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da esperanza y guía nuestros pasos, porque cuanto más la leemos, Señor, más cuenta nos damos de lo fiel y misericordioso que eres, Padre. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús, Señor, te pido que seas tú, Señor, mediante tu Santo Espíritu, Padre, hablando, Señor, en esta noche. Habla, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en esta noche te escuchan, Señor, en este lugar y a los que te escuchan a través de internet, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor infinito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy segura que todos, en todo lugar y en todos los tiempos, hemos tenido algo en común. Y ese algo en común es que en algún momento de nuestra vida hemos sentido dolor. Ya seamos de la misma nacionalidad o no,
seamos judíos o cristianos, seamos ateos o idólatras, las lágrimas siempre han sido todas las mismas. Las culturas tienen altos y bajos, las naciones a veces pueden ascender, también pueden caer. Grupos de personas van y vienen, pero el sufrimiento trasciende todas las fronteras, todas las culturas, invade todas las naciones y va transmitiendo su mensaje de dolor a cada persona que ha vivido en este mundo. El apóstol Pedro entendió que las pruebas son inevitables. Él sin duda experimentó una buena dosis de ellas, pero la forma de cómo él actuaba durante esas pruebas revela cuánto él había madurado espiritualmente desde sus primeros años con el Señor. En la época en que los discípulos se sentían tentados a darse por vencidos ante las pruebas, era Pedro quien los alentaba a que vieran sus dificultades como el medio para mostrar la gloria del Señor, el poder del Señor y el amor absoluto del Señor. La confianza que el apóstol Pedro tenía en Jesús era tan, pero tan intensa que fortaleció la fe de los cristianos. Y estoy segura que puede hacer lo mismo hoy por cada uno de ustedes. Esta carta de Pedro alienta a todos aquellos que están pasando por grandes dificultades y penas. El reino de Dios es real, el cielo es real. Al final, la confusión, los conflictos van a ser reemplazados por una esperanza genuina y un gozo eterno. Así que vamos a empezar con este primer segmento de esta prédica que yo le puse la gran esperanza. Y quiero que me acompañen con su Biblia a el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Pero en esta primera parte vamos a desarrollarla del versículo 3 y 4 nada más. Pero vamos a leerla hasta el 7. Dice, una vida de esperanza. El versículo 3 dice, mi versión dice así: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios le tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Amén. Es palabra de Dios.
el corazón del Evangelio es que Jesús resucitó de entre los muertos. También en la palabra de Dios, para aquellos que anotan o después lo pueden leer en su casa para que no nos tome mucho tiempo, yo se los leo. También en la palabra de Dios en 1 de Corintios 15, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo dice así: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Nuestra esperanza, mis hermanos, es mucho más que una simple esperanza. Es una esperanza viva, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor hoy tú o alguien que tú conoces se está enfrentando al estrés, a la ansiedad, o quizás te sientes derrotado, derrotada, desesperado, desesperada. Cuando nos damos cuenta que el destino final de este largo y difícil recorrido de la vida es la eternidad en el cielo, hace que los baches y los contratiempos de esta vida valgan la pena. Sin embargo, para los no creyentes, la esperanza no es otra cosa que castillos en el aire. Muchas veces he escuchado, y seguramente ustedes también, decir cosas como: yo tengo esperanza de algún día ganarme la lotería, o sí, yo tengo la esperanza de que algún día mi hijo se componga, o yo tengo la esperanza de que algún día en mi trabajo todo me salga bien. Escuchamos esas cosas, ¿verdad? Pero esta clase de idealismo es totalmente diferente a la esperanza viva. La esperanza de un cristiano, de una cristiana, está basada en la realidad de Cristo y su resurrección. Y porque Él resucitó de la tumba, nosotros también seremos resucitados con Él, en cuerpo glorificados, para vivir en el nuevo cielo y en la nueva tierra para toda la eternidad. Hemos leído en el versículo 4 de Primera de Pedro, del capítulo 1, dice: para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia le está reservada en los cielos. Hace muy pocos días me encontré con una amiga y ella me cuenta de que está ya a poco de jubilarse. Entonces yo le digo: qué bueno, qué alegría que me da. ¿Estás contenta? Y me dice: sí, estoy contenta, pero ¿sabes qué? También tengo temor. Y entonces yo le digo: ¿y por qué? ¿Temor a qué? Y ella me dice: es que ¿sabe cuál es mi peor miedo? Acerca de esta nueva etapa que está por comenzar en mi vida. Y entonces le digo: y contame, no sé, ¿cuál es tu peor miedo? Y ella me dice: mi peor miedo es quedarme sin plata. Y entonces yo le digo: todos seguramente queremos tener suficiente dinero para el resto de nuestras vidas, pero le digo, ningún plan financiero nos puede dar seguridad absoluta en esta tierra. Y le digo: ¿sabes qué? Hay un plan divino que se extiende más allá de la vida. Y ella me dice: ¿pero cómo es eso? Claro, ella no conoce del Señor, no es cristiana.
Entonces eso me dio pie para hablarle del Señor y bueno, y así después me dijo, sí, ya voy a ir, dice, por tu casa, decime a qué hora puedo ir. Bueno, y resulta que después me llamó ella por teléfono y le doy gloria a Dios porque pude hacerle conocer de Dios, le hice recibir al Señor, y está muy contenta. Me dijo que ya va a empezar a congregarse, así que, y esto le quería comentar porque cuando más nosotros confiamos en el Señor para que Él perdone nuestros pecados es cuando más recibimos de esa herencia eterna por medio del poder, ¿no es cierto?, de Dios. Gracias a esta herencia eterna viviremos siempre, para siempre, y nunca nos va a faltar nada. Planear, ¿no es cierto?, para retirarnos, para jubilarnos, es buena idea y es necesario, yo creo, pero más importante es tener una herencia eterna. Esa herencia que nunca se acaba y que está disponible solo por fe en nuestro Señor Jesucristo. La promesa del cielo es nuestra herencia eterna. En los tiempos difíciles quizás muchos nos hemos preguntado si realmente podemos tener esperanza acerca del futuro. Yo te puedo asegurar que es posible vivir con esperanza. Si eres cristiano, si eres cristiana, sabes que Jesús vive espiritualmente en ti y por eso no debes tenerle miedo al futuro. Si eres un hijo o una hija de Dios, debes saber que tú has sido escogida o escogido por Él. Has sido amado, has sido amada por Él. Tú no eres un accidente, tú no eres un error, tú no eres una ocurrencia de último momento. Él ha estado planeando tu futuro. Tú has estado en el corazón y en la mente de Dios desde la eternidad. Tu futuro está en las manos del Señor. Y todo lo demás en tu vida. Es muy reconfortante saber esto, porque cuando nos enfrentamos a momentos difíciles y cuando estás tentado o tentada a darte por vencido o a darte por vencida, y si hoy estás tentado o tentada a darte por vencida, quizás en tu matrimonio, quizás estás pensando en darte por vencida o vencido con respecto a tus hijos, no lo hagas. Si quieres darte por vencido o por vencida aún contra la vida misma, no lo hagas. Recuerda siempre que tienes una esperanza viva que está obrando en tu pasado, que está obrando en tu presente, está obrando en tu futuro. Así como nos enseña la palabra de Dios en el libro de Romanos, y eso sí, si me quieren acompañar, porque es muy hermoso lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5, en Romanos 5, versículo 1 al 5, vamos a leer. Dice así la palabra: así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos has dado. Amén. Es palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta que el destino final de este largo y difícil recorrido de la vida es la eternidad en el cielo, es lo que nos hace sentir, ¿no es cierto?, confiados. Así que por eso le damos toda la gloria a nuestro Señor, porque es Él quien tiene nuestro futuro en sus manos. Amén. Y ahora, después de haber visto esto que es la gran esperanza que tenemos en Jesucristo, vamos a ir a la segunda parte, que es el gran sufrimiento. Y vamos a leer nuevamente Primera de Pedro, del capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: en la cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. El oro sabemos que es perecedero, pero sin embargo se prueba en el fuego. La fe de nosotros es mucho más preciosa que el oro. Si la angustia se ha apoderado de tu corazón, si quizás estás pensando acostarte y no levantarte más, si se ha convertido la esperanza para ti solamente en un optimismo falso o una expectativa ficticia, si has perdido esa fe inocente que tenías en las promesas de Dios, o has abandonado tus sueños, o quizás te has resignado a un destino lleno de dolor, o estás creyendo que las historias felices, las historias con finales felices son solo un cuento. Quizás te estás sintiendo solo, sola, abandonado o abandonada, como si ya Dios no estuviera a tu lado. Quiero que sepas que a pesar de que el sufrimiento es doloroso, nos madura y refina nuestro carácter. Cada uno de nosotros se enfrenta a pruebas difíciles en momentos diferentes. Y cuando esto ocurre, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué ahora? ¿Y cuántas preguntas no nos hacemos a veces? Me tocó pasar hace muy poquitos días, perder una hermana biológica y una hermana en Cristo también. Pero ¿saben qué? He podido sentir el amor, la misericordia de Dios, porque es como dice su palabra, aunque estemos pasando por momentos difíciles, por momentos quizás oscuros, Él siempre está con nosotros. Él no nos abandona. Él nos ama, como dice su palabra, Él nos ama aún.
Dice, antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó. Y eso debemos recordarlo, mis hermanos, siempre, en todo momento, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y quizás muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la prueba? Las pruebas son el proceso de probar la calidad o el valor de alguien o de algo. Las pruebas, mis hermanos, demuestran nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra resistencia a través del sufrimiento. Dios usa las pruebas en nuestra vida para limar nuestro carácter y para purificar nuestro corazón. Así que debemos confiar en que el Señor usará cada una de nuestras pruebas para mostrar su fidelidad a través de nuestras vidas. Y Él nos va a dar paz a través del proceso. En el Salmo 3, versículo 3, vemos que David dice, mas tú, Jehová, eres escudo a mi alrededor, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Amén. David en este salmo dice que Dios es el amigo que levanta nuestra cabeza. David sabía muy bien lo que era estar deprimido, abrumado. Él entendía la tristeza y el dolor. Él sabía muy bien lo que era sentirse culpable. Él sabía lo que era sentirse avergonzado, pero también sabía lo que era que Dios tomara de su barbilla y le levantara la cabeza y le ofreciera esperanza. Mis hermanos, ser humanos en este mundo quebrantado es sufrir dolor y adversidad. Pero a pesar de que el dolor es real, así también el consuelo y la ayuda que Dios nos da es real. Dios nos levanta la cabeza. Tiernamente Él mira a nuestros ojos, Él nos exalta y Él nos hace saber que no estamos solos. David reconoce sus miedos y Él nos dice cómo enfrentarlos. En el Salmo 23, en el versículo 4, el Salmo conocido, ¿verdad? Muy hermoso. En el versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tu vara y tu cayado me infunden aliento. Amén. Hay momentos que Dios sabe que necesitamos pasar por pruebas. Algunas veces las pruebas nos disciplinan cuando hemos desobedecido la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro en el versículo 6 dice, esto le causa un gran regocijo aún cuando le sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. La palabra soportar que el apóstol Pedro usa aquí significa experimentar pena o dolor. Es usada para describir ese dolor que nuestro Señor Jesucristo sintió en Getsemaní y el dolor que nosotros mismos sentimos ante la muerte de un ser querido. Las pruebas, mis hermanos, son controladas por Dios y no duran para siempre, son solo por una época. Así
como los ensayadores o catadores del oro. Prueban el oro para ver si es falso o es puro, si era puro o es falso. Así las aflicciones de la vida prueban nuestra fe. Las pruebas vienen con la gracia de Dios para soportarlas. Las pruebas nos hacen poner nuestra mirada en Dios. Las pruebas nos acercan a Dios, nos motivan a clamarle, nos hacen regresar a la voluntad de Dios, hasta nos hacen estudiar su palabra. La prueba en sí no produce crecimiento, es nuestra actitud y cómo respondemos a ella lo que determina lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y para ir concluyendo, voy a hacerles una pregunta, no me la respondan, por supuesto, cada uno revea en su corazón. Y lo que quiero preguntar es, ¿cómo respondes tú a las pruebas que Dios pone en tu vida? ¿Cómo respondes? ¿Con amargura o con humildad? Un corazón amargado, ¿qué dice? Dice cosas como, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? Si es todopoderoso, ¿por qué permite que yo sufra? Y cuántas otras cosas que podemos decir. En cambio, un corazón humilde dice, los caminos del Señor son siempre perfectos. Él nunca se equivoca. Él me perfecciona en medio del sufrimiento. O también podemos decir como Job, aceptaré tanto el bien como el mal. Así que, mis amados hermanos, revean en su corazón cómo respondes a las pruebas. Y así como están, les voy a pedir que nos acompañen, me acompañen a orar, a darle gracias al Señor por esta su palabra. Inclinen su rostro, levanten su mano al cielo y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos das la seguridad de una herencia eterna. Gracias, Señor, porque sabemos que viviremos contigo por siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra es segura, porque tu reino es real, porque el cielo es real. Gracias, Padre, por tu precioso Hijo Jesús, que es nuestra esperanza viva. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, a ti y solo a ti, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta noche, Señor, que tu palabra, Señor, quede plasmada, Padre, en cada corazón, Señor, de los que en esta noche escucharon tu palabra. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, sea tocando, ministrando, Señor, cada corazón, cada vida, cada familia, Señor. Y que si estamos, Señor, pasando pruebas, Señor, sepamos, Señor, que no son, Señor, por mucho tiempo, que tú estás, Señor, con nosotros, Señor,
en todo momento, aún en los momentos difíciles, Señor, como dice tu palabra, que aún cuando estemos, Señor, en valles de sombra de muerte, sepamos, Padre, que tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También quiero preguntarle si hay alguien nuevo en este lugar, alguien que esté por primera vez, aun si a los que nos están escuchando por internet, si es la primera vez que escuchas una palabra, la palabra del Señor, que puedas levantar tu mano en esta noche y orar juntamente con nosotros. Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz, Señor, por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, te pido que limpies, Señor, mi corazón, limpia mi vida, Padre, y en esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.